Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué bueno y qué grato es reencontrarnos una vez más aquí en su programa Revivados por su Palabra en el sector Creed en sus Profetas. Como siempre tenemos la grata compañía del pastor Bruno Razo, quien nos acompaña a través de las citas inspiradas que nos ayudan a poder mirar más de cerca el consejo y aplicarlo a nuestra vida. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Eber. Para mí es un privilegio acompañarte y para los dos es un privilegio estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos y para todos. Es un privilegio que Dios, a través de sus palabras, a través del espíritu de profecía, se interese en nosotros y nos oriente y nos ayude a vivir. Hemos estado haciendo un recorrido, pastor, en estos días a través de cómo Dios había estado conduciendo a su pueblo, les había dado las leyes, le dio la más importante ley que es la revelación de su carácter. Luego hablamos sobre las leyes de los esclavos, cómo había que tener cuidado, había que proteger a los más débiles. Y luego viene aquí en Éxodo 22 algunas leyes humanitarias, que eran realmente importantes. Entre esas leyes humanitarias destacan las que amparaban a las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Ahora, ¿cómo la inspiración nos ayuda a ampliar estos aspectos? Muy bien, es que Dios es el único que se interesa hasta lo que para el humano es el último de la fila. Sin duda. Nosotros hacemos una fila y ponemos algunos en el final de la fila. Pero para Dios no hay último de la fila, así que Él se interesa por todos. Y se interesó en el pasado y también en el presente por esos que eran considerados los últimos de la fila. Por eso el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas dice así: los derechos de las viudas y de los huérfanos se salvaguardaban en forma especial y se recomendaba una tierna consideración hacia ellos por su condición desamparada. Si tú llegas a afligirle y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor, declaró el Señor, y mi furor se encenderá y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Parece duro el mensaje de Dios, ¿no? Dice, una advertencia fuerte. Una advertencia muy fuerte. Si tú maltratas a ellos, yo te maltrataré a ti. Es una advertencia para prevenirlos de una situación. Claro. Después dice, los extranjeros que se unieran con Israel debían ser protegidos del agravio o la opresión. Y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis que como se halla el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Ahora ya no habla de la viuda, del huérfano, a quien el Señor protege con la dureza de su advertencia,
y su mensaje, sino que está hablando del extranjero. Dice, solamente te voy a dar un argumento para que cuides del extranjero. No te olvides que fuiste extranjero. Ahora se da cuenta, pastor, qué fácil es a veces oprimir a las personas que, como usted dice, están los últimos en la fila, en el escalón humano. Es fácil aprovecharse de personas que aparentemente no tienen ningún tipo de influencia en el mundo. Un huérfano que no tiene quien lo defienda, una viuda, o un extranjero que está, ¿no? Obviamente un extranjero está en otro país y a veces está a merced de otras personas. Realmente Dios estaba pensando en cada detalle. Sí, Dios piensa en los detalles. Dios es Dios de lo grande y es también Dios de lo pequeño. Y lo más maravilloso que hace a Dios es que Él es un Dios de detalles. Porque por lo general la gente descuida los detalles. Hacemos así lo general, lo más grande, lo más indispensable, lo más urgente, lo que más o menos queda bien, que la mayoría ve. Y Dios es un Dios de detalles. Así que nosotros también deberíamos ser inspirados sabiendo que Él se ocupa de mis detalles. Ahora bien, el capítulo 22 no solamente está hablando de las viudas, los huérfanos, los extranjeros, sino también hay otros aspectos. Cuida, por ejemplo, de los pobres y hace algunas advertencias respecto a cómo tratamos financieramente. Tenemos relaciones financieras con los pobres. Por ejemplo, hay algún pobre que necesita un préstamo y puede haber personas inescrupulosas que dicen, bueno, no me importa que seas pobre o lo que sea, yo te voy a prestar, pero con un interés de usura. Y Dios estaba interesado también en que eso se evitara dentro de su pueblo. ¿Qué otros aspectos destacan la inspiración sobre estas leyes humanitarias? Voy a leer lo que dice el espíritu de profecía. Se prohibió tomar usura de los pobres. Si a un pobre se le quitaba su vestido o su frazada como prenda, se le tenía que devolver al anochecer, y el culpable de un robo tenía que devolver el doble. Y se ordenó que se respetara a los jueces y a los jefes, y a los jueces se les prohibió pervertir el derecho, ayudar a una causa falsa o aceptar sobornos. Se prohibieron la calumnia, la difamación, y se ordenó obrar con bondad hasta para con los enemigos personales. ¡Qué sorprendente! Claro, porque como que el Señor cubre todo, no hay esfera de la vida social. Habla de los jefes, que tienen que actuar conforme a derecho, que tienen que hacer justicia, que no pueden estar respaldando causas falsas, que no pueden aceptar sobornos, cuidado con la calumnia, cuidado con la difamación, obren con bondad, incluso para el que parece ser un enemigo. Por eso Jesús dijo, ¿no?, que tenemos que amar hasta a los enemigos. Porque ese es el principio de Dios, que me ama a mí. Yo no merezco ser amado y Él me ama. Entonces nosotros tenemos que respetar, amar a los que no nos aman. Tenemos que hacer el bien hasta lo que nos hace mal. Y eso es lo más difícil. Por eso en esto se necesita, como en todo lo demás de la vida cristiana, la presencia de Dios. Porque yo insisto, yo puedo hacer más o menos bien al que me hace bien. Claro. Es natural, hasta ahí una obligación, ¿no? Fue cortés conmigo, soy cortés con él, tuvo atenciones conmigo, me hizo un regalo de cumpleaños, le hago un regalo de cumpleaños. Y todo parece ser una negociación, ¿no? Pero una devolución de favores. Una devolución de favores. Pero hacer bien al que me hace mal, respetar al que no me respeta, tratar de manera bondadosa al que me trata con ira, no es fácil. No es lo natural, no es lo natural. Solo la presencia de Dios me puede ayudar a vivir ese principio sobrenatural del amor y del carácter de Dios presente en nuestra vida. Ahora, pastor, estaba pensando mientras usted explicaba esto, cómo Jesús en el Sermón del Monte nos estaba justamente prescribiendo las leyes que son internas, no solamente las externas, de aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. Y algunos se aventuran a decir, no, en el Antiguo Testamento las leyes eran ojo por ojo, diente por diente, pero al revisar aquí las leyes humanitarias nos damos cuenta que es el mismo principio, el principio del amor, protegiendo a los más desvalidos, como Jesús lo ampliaría en el Nuevo Testamento. Es así. En el Antiguo Testamento hay un Dios severo, enojado. Felizmente en el Nuevo Testamento hay un Dios bonito, amoroso, pero es el mismo Dios.
es el mismo Dios. El Dios que resuelve mi problema de pecado es en el Antiguo Testamento. El Dios que me crea es el Dios del Antiguo Testamento. Claro. El Dios que libera de la esclavitud de Egipto es el del Antiguo Testamento. El Dios que cuida de los detalles más pequeños para proteger incluso hasta los desprotegidos de la comunidad es el Dios del Antiguo Testamento. Y es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de declaraciones sacadas ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Claro. Así que no podemos pensar que el mandato de Dios para mí comienza en Mateo 1:1. El mensaje de Dios para mí comienza en Génesis 1:1. Y los 2 primeros capítulos de la Biblia es una vida sin pecado. Y los últimos 2 capítulos de la Biblia es una vida sin pecado. Apocalipsis 21 y 22, Génesis 1 y 2. ¿Cómo me encantaría una Biblia de 4 capítulos? Génesis 1, Génesis 2, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Todo lo otro es el triste paréntesis de pecado que Dios no planeó, pero que aunque Él no planeó, igual interviene para ayudarme a sobrellevar, a vivir esa vida, a salir adelante hasta el día en que el pecado sea definitivamente vencido, extirpado, este paréntesis se cierra y todo sea un nuevo comienzo. Gracias por esas palabras inspiradoras. Estamos viviendo un paréntesis donde hay pecado, pero hay esperanza. Y nosotros vamos a hacer un breve paréntesis para luego completar nuestro estudio de hoy. ¿Qué tal? ¿Estás enamorando? ¿Estás con pareja? Pues escucha la cita que tengo para el día de hoy. El casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en el venidero. Una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. Si hay un tema que debiera considerarse con mente serena y juicio desapasionado, es el tema del matrimonio. Si alguna vez la Biblia es necesaria como consejera, es antes de tomar un paso que unirá a 2 personas por toda la vida. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Esta cita tú puedes encontrar en este libro maravilloso, Carta para Jóvenes Enamorados, escrito por Ellen G. White, una autora conocida mundialmente. Te invito a que tú puedas adquirir este material y que no se pierda de tu biblioteca personal, o si te gustan la tecnología, puedes descargar la aplicación Ellen G. White del App Store o del Play Store. Regresamos, amigos, para poder recibir el mensaje de la inspiración final y también la bendición a través de la oración. Gracias, Pastor Eber. Yo cierro con las palabras de Jesús cuando dijo a través del Evangelio que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, y al prójimo como uno mismo. Pareciera que está hablando de 2, pero en realidad está hablando de 3. Dice, ama a Dios por sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo. O sea, no necesitamos amarlo más de lo que nos amamos a nosotros mismos, pero tampoco menos. Entonces, amemos a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos amas, porque podemos ser recíprocos con ese amor y amarte, y porque podemos evidenciar que amamos a Dios amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ayúdanos a apoyarnos entre todos de una manera mutua como tus hijos, preparándonos para tu reino. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, con estas palabras inspiradoras nos despedimos. Nuestro compromiso, reencontrarnos el día de mañana por medio de la señal del Nuevo Tiempo.